Muy buenos días, hermanos. Dios los bendiga poderosamente. Sus vidas, sus familias, sus hogares, la provisión, sus corazones, la visión, la misión que tienen por cumplir. Dios se glorifique en ustedes y los santifique por completo. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por permitirnos estar una vez más reunidos en torno a tu presencia y a tu palabra. Necesitamos que hoy nos alimentes con tus palabras de vida eterna. Invocamos tu nombre para que conforme a tu voluntad trazada en el nuevo pacto, en la sangre de Jesucristo, por el cual nos elegiste y nos compraste para ti, seas tú hoy produciendo una obra maravillosa en nuestro corazón de transformación. Ayúdanos a ver con tus ojos la vida que tenemos por delante. Ayúdanos a entender en nuestro corazón cuál es el paso que debemos dar para vivir para ti. ¿Cuáles son las acciones? ¿Cuál es la manera de cada uno de nosotros corresponder a tus deseos? Ayúdanos, Padre, porque no queremos pasar de largo por esta tierra, ocupados en lo que se pierde, ocupados en lo que no va a producir ningún resultado eterno. Así que bendícenos hoy. Haz resplandecer tu palabra en nuestro corazón y santifica tu nombre en nuestros corazones. Danos entendimiento y revelación y ayúdanos a conocerte más y a enamorarnos más de ti. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios quiere hacer maravillas por medio tuyo. Es un Dios grande el que tenemos, es un Dios maravilloso, es un Dios incomparable, es el único Dios verdadero, pero nosotros los seres humanos somos una fábrica de ídolos. Fácilmente levantamos ídolos en nuestro corazón y esos ídolos buscan que cada vez le demos un lugar inferior, más pequeño, menos digno a Dios. Pero nuestro Dios es tan hermoso, tan admirable, que hoy nos ha concedido conocer un poco más lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y el Dios maravilloso que tenemos no se va a querer quedar sin hacer cosas maravillosas en nosotros. Él es el Dios de José, de ese jovencito que fue despreciado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente, llevado preso injustamente, y quizás en la hora más oscura de su vida fue cuando Dios decidió levantarlo para convertirlo en la mano derecha de Faraón, y así ser él el instrumento principal por el cual Dios salvó de la hambruna a probablemente millones de personas. Dios hizo maravillas por medio de José. Y no solo eso, sino que principalmente, más allá de la hambruna, lo que él hizo fue llevar a Jacob y su descendencia a Egipto para que allí pudieran multiplicarse, porque Dios tenía un propósito futuro, glorioso. Ese Dios maravilloso es el que tomó a Moisés, quien habiendo sido príncipe de Egipto, y nos hubiéramos imaginado nosotros en nuestro corto entendimiento que él era príncipe de Egipto para liberar al pueblo de Israel, realmente no fue así. Porque Dios no lo usó como príncipe de Egipto, sino lo usó como un simple pastor de ovejas. Y así tuvo el encuentro Moisés con Dios y se convirtió en el liberador
de Israel. Ese Dios maravilloso es aquel que tomó también al rey David, por ejemplo, siendo un pastor de ovejas, y lo convirtió en rey porque tenía también un propósito maravilloso. Y era hacerlo rey para darnos a nosotros una imagen de que Dios ha venido a establecer su reino. Y ese reino, en ese reino, Dios es el rey verdadero. Dios hizo maravillas también en la vida de Pedro, por ejemplo, que no era más que un pescador común, un judío que era un pescador, y Dios lo convirtió en un pescador de hombres. Y en el principal líder de la iglesia primitiva. Jesús mismo, bueno, a Jesús podemos dejarlo de último. Pablo, por ejemplo, pasó de ser un hombre religioso, un hombre muy observador de las normas religiosas a la cual pertenecía, de la religión a la cual pertenecía, y se convirtió, Dios lo usó en ese hombre que llevaría el evangelio por muchos lugares del Imperio Romano. Y quizás fue el primer cristiano en estar al frente de un emperador romano dándole testimonio. Esto solo habla de un Dios que escoge a personas pequeñas para hacer maravillas por medio de ellas. Y Jesús mismo fue ejemplo de eso. Sabemos que Él es Dios hecho hombre, pero recordemos que a los ojos de los demás Él solo era Jesús, el hijo de José, el carpintero nazareno. Recuerden que Natanael decía, ¿acaso de Nazaret puede venir algo bueno? Así fue el plan de Dios. Que Él en forma de hombre, como un carpintero, de una clase media, posiblemente, se haya convertido en el Salvador del mundo, ese Nazareno. ¿Puede venir algo bueno de Nazaret? De Nazaret vino nuestra salvación, la salvación de toda la humanidad. Dios quiere hacer maravillas por medio tuyo. Tal vez ustedes se preguntarán por qué está esta imagen. Quizás algunos la reconocen. Realmente lo importante de esta imagen no es la niña que allí aparece, sino el farol que allí aparece. Ese es el páramo del farol. Un paisaje, un lugar del libro de las Crónicas de Narnia, escrito por C.S. Lewis. Y también Dios escogió a este hombre, C.S. Lewis, quien era un intelectual ateo, y lo escogió para hacer maravillas por medio de él. Entre las muchas que hizo, la escritura de estos 7 libros, estos 7 cuentos para niños, llamados las Crónicas de Narnia, que hace unos años fueron llevados por lo menos 3 de ellos al cine. Y muchas otras grandes obras escribió C.S. Lewis que al día de hoy todavía impactan las vidas de muchas personas, entre ellas la mía, a pesar de que él murió ya hace bastantes años. Él murió en 1963. ¿Y por qué quiero usar el ejemplo de C.S. Lewis y este paisaje del páramo del farol? Porque esto nos va a servir para entender un poco, para tener una imagen inicial del mensaje de hoy. Este páramo del farol está ubicado en Narnia. Narnia es, digámoslo así, el país de Aslan.
Él creó Narnia, él creó muchos otros mundos, según lo escribe el autor, él creó nuestro mundo, según lo narra el autor, y entre esos creó Narnia, que es el suyo, su mundo, el mundo de Aslan es Narnia. Y en ese mundo, en este lugar donde está el farol, obviamente antes de que todo existiera, cuando solo había tinieblas, había dos niños allí, uno llamado Diggory y su amiga llamada Polly, y ellos presenciaron la creación de Narnia, junto con otros personajes, entre los cuales está Hades, la bruja, que es como la representación de Satanás. Y uno se pregunta, bueno, él creó todo esto y la creación es de hermosos árboles, montes, un cielo maravilloso, naturaleza, animales. ¿Por qué hay un farol tipo londinense en medio de Narnia? Y es un farol que alumbra de día y de noche. Pues resulta que Narnia, al ser el país de Aslan, y quiero que empecemos a verlo de esta forma, el reino de Dios, ustedes saben, los que conocen esta historia, Aslan es un león que representa a Dios en esos cuentos. Y Narnia representa el reino de Dios. Aslan creó Narnia y lo crea de una manera tan maravillosa y es una tierra tan mágica que todo lo que allí crezca, todo lo que allí se siembre, crece maravillosamente. Y esa es la razón por la que ese farol está ahí. Hay un momento, eso es en el libro El sobrino del mago, donde Hades, la bruja, logra estar por un breve momento en la Tierra, en nuestro planeta, y como es una mujer bastante fuerte, le quita un brazo a un farol en Londres para intentar hacerle daño a, creo que al tío de Diggory, si no estoy mal, no recuerdo muy bien cómo es la historia, pero le arranca el brazo a un farol, es un farol de dos brazos, y le arranca uno de ellos, y en ese momento algo sucede y ellos son llevados por un poder mágico a un lugar oscuro que es donde Aslan crea Narnia. Cuando Aslan crea Narnia, la bruja se aterra al ver al león y lo intenta atacar y le arroja el brazo del farol. En ese momento el brazo del farol se entierra y crece un farol nuevo. Y es este farol precisamente, es como si hubiera sido un árbol. Entonces es una tierra tan maravillosa, Narnia, tan próspera, tan mágica, tan llena del poder de Aslan, que incluso un farol fue plantado. Esto lleva al tío de Diggory, que es un hombre necio, terco y avaro que solo piensa en dinero. Cuando él ve que crece un farol nuevo, él dice, wow, si puedo sembrar monedas, van a crecer árboles de oro y voy a tener dinero para siempre. Obviamente eso en la historia nunca sucede, pero muestra que de uno u otro modo el hombre suele utilizar las bendiciones de Dios para beneficio propio. ¿Por qué menciono esto? Porque este autor logró entender, C.S. Lewis logró entender cuán maravilloso es el reino de Dios y cuántas maravillas puede hacer Dios por medio de los suyos, por el poder de Él como rey de su reino. Narnia es un lugar de transformación. Y el reino de Dios, según lo vemos en la palabra, también es un reino de transformación. Para eso les pido que leamos entonces Marcos capítulo 4, versículos 10 al 20. Habíamos leído esta parábola hace 8 días, hoy vamos a leer la explicación y dice así.
Cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores, junto con los 12, le preguntaban sobre las parábolas, que fue la parábola que leímos hace 8 días. Jesús les responde esto, versículo 11. A ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios, les decía, pero los que están afuera reciben todo en parábolas. También les dijo, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues comprenderán todas las otras parábolas? Y aquí empieza a explicar la parábola del sembrador, pero entonces démonos cuenta de este detalle bastante importante, y es el propósito de las parábolas. Dice el Señor, a ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios. Y ese misterio es dicho a los que están afuera, es decir, a los que no son discípulos de Jesús. Se les dice en parábolas, pero a sus discípulos se las explica. Y esa explicación es relacionada con la revelación del reino de Dios. Es decir, las parábolas hablan del reino de Dios. Ese es el propósito de las parábolas. Y cuando acá preguntan en el versículo 13, ¿no entienden esta parábola? Es decir, esa parábola del sembrador a la cual ellos se referían. ¿Cómo pues comprenderán todas las otras parábolas? En otras palabras, todas las parábolas apuntan a lo mismo. Y si ustedes entienden una, podrán entender las otras. Y por eso él empieza a explicarles esta parábola. Él les explicó también las otras, pero nosotros podemos entenderlas gracias a que nos quedó escrito y también al Espíritu Santo que nos ayuda a entender estas cosas. Y él empieza a explicarlo así en el versículo 14. El sembrador siembra la palabra. Estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Versículo 20. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Esta es la explicación de la parábola. Pero el Señor acababa de decir que las parábolas hablan del reino de Dios. ¿Qué tiene que ver esto con el reino de Dios? Así como el reino de Aslan es un reino donde lo que tú siembras crece, es un reino de prosperidad, es un reino de crecimiento, es un reino de fruto. Asimismo, el reino de Dios en la vida real es un reino donde hay una semilla y todo el reino existe y permanecerá por esa semilla que es la palabra de Dios. Y aquí la palabra de Dios es sembrada en las personas con el propósito de que en ellas dé fruto. Ese es el propósito. Y por eso es que está esta parábola siendo explicada por Jesucristo. Él está diciendo, en mi reino se trata de esto, de que mi palabra esté en sus corazones y se produzca un fruto maravilloso en sus vidas. El título de este mensaje es, como les había dicho, Dios quiere hacer maravillas por medio tuyo. Porque el reino de Dios no es un reino escaso. El reino de Dios no es un reino
pasivo. El reino de Dios no es un reino de injusticia, es un reino de maravilla, es un reino de gloria, es un reino de paz, de rectitud, de poder, de maravillas, de milagros, de restauración, de reconciliación, de amor, de perdón, de sanidad. Ese es el reino de Dios. Por eso cuando Él vino, nuestro Señor Jesucristo, Él hacía milagros, Él hacía sanidades, Él hacía todas estas cosas. Él no lo hacía para darse crédito, Él lo hacía para mostrar el reino de Dios, porque ese es el reino de Dios. Cuando nosotros muramos y estemos con Él, vamos a ver milagros todos los días, cosas sorprendentes, maravillosas, porque de eso, ese es el reino. Ese es el reino. Así como Colombia es tierra de café, de alegría, de vallenato, de bambucos y pasillos, de montes, de cóndores, de hermosas playas, el reino de Dios es un reino de milagros, de prodigios, de maravillas, de gloria de Dios, de alabanzas a Él, de adoración, de amor y paz unos con otros. Y cuando Jesús vino a esta tierra, Él vino a mostrar el reino, no a establecerlo. Él vino a mostrarlo para decirnos que va a llegar el día en que lo establecerá, y es cuando regrese. Pero sí vino a dejarlo en nuestros corazones, y es esta semilla. Por eso es que Dios quiere hacer maravillas en nosotros. Tú tienes la misión de mostrar el reino de Dios. Y por eso Él quiere hacer maravillas por medio tuyo. Por eso José fue gobernador de Egipto. Por eso Moisés fue liberador de Israel. Por eso David fue rey de Israel. Por eso Pedro fue pescador de hombres. Por eso Pablo fue el apóstol a los gentiles y el primero en llevar el evangelio a un emperador romano. Por eso C.S. Lewis escribió estos libros que incluso fueron llevados al cine y han sido usados para confortar y edificar la vida de muchas personas. ¿Tú crees que ellos al comienzo se imaginaban que Dios iba a hacer esas grandes cosas por medio de ellos? No, pero Dios las hizo. Y así como Jesús, ese carpintero joven de 30 años de Nazaret, fue el Salvador del mundo, asimismo Dios quiere hacer maravillas por medio tuyo, por medio mío. Pero debemos entender que ese es el propósito, ese es el dar fruto. Que en nosotros se cumpla el plan de Dios. Y para que demos fruto, la palabra ha sido sembrada y sigue siendo sembrada. Aquí no acaba todo. En Marcos 4:26 al 29 dice el Señor: Jesús decía también, y atención acá, el reino de Dios es como un hombre que echa, y mire otra vez, semilla en la tierra. El reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. Entonces aquí, por favor, ten presente que se está refiriendo a la palabra de Dios. Pastor, ¿usted de dónde está sacando eso? Pues de aquí. Listo, en el 14 dice, el sembrador siembra la palabra. ¿Ves? Palabra. Semilla, que es la palabra, nuevamente. Palabra. Palabra. ¿Te das cuenta? Se refiere a eso. Y estamos en Marcos 4 del 10 al 20 y aquí en esta otra parábola estamos en Marcos 4 también del 26 al 29. Entonces está hablando de lo mismo. Las parábolas hablan de la revelación del reino de Dios y la revelación del reino de Dios inicia con
la siembra de la semilla, que es la palabra de Dios. Por eso aquí está diciendo, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta de noche y se levanta de día y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. ¿Qué significa esta parábola? Nuevamente, el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla. Es cuando la palabra de Dios es plantada. Y yo no siembro palabra de Dios en un terreno aquí en un lote, en un campo. No, la palabra de Dios es sembrada en los corazones humanos. ¿Y qué pasa aquí? Nuevamente, el propósito es este. Fruto. Míralo acá en el versículo 29. Fruto. ¿Qué es eso de fruto? Transformación. ¿Y esa transformación qué es? ¿La transformación de la persona? No, no solo eso. Empieza por ahí. Pero es la transformación de esa persona para que sea usada para mostrar el reino de Dios a otros. Es decir, para hacer algo por medio de su vida que se convierta, se traduzca en la transformación de otros. Eso fue lo que hizo Pedro, eso fue lo que hizo Pablo, eso fue lo que hicieron los otros apóstoles, eso es lo que ha hecho la iglesia todo este tiempo, eso es lo que hizo Martín Lutero, eso es lo que hizo C.S. Lewis, eso es lo que yo estoy haciendo, eso es lo que algunos de ustedes hacen y cada vez debe ser más. Es para eso que hemos sido transformados. Yo no he sido transformado para sentirme mejor persona y decir, ay, ya, qué bueno, yo antes era malo y ahora soy más santo que los demás. No, la persona que piensa así no ha entendido ni idea de lo que es el reino de Dios. Has me ha transformado para ser luz para tu vida. Y si tú puedes decir amén a eso, quiero que también le digas amén a que tú has sido llamado para ser transformado, para transformar a otros y no de maneras sencillas, sino de maneras maravillosas. De maneras maravillosas. Dios quiere hacer maravillas por medio tuyo. Dios no es escaso. Yo quiero que empieces a soñar con que Dios va a hacer cosas grandes por medio tuyo y ojalá en este momento te puedas decir a ti mismo, Dios quiere hacer maravillas por medio mío. Dios quiere hacer maravillas por medio mío porque ese es el reino de Dios. Bien, entonces aquí está el fruto. Tal vez tú digas, pero ¿cómo Dios va a hacer maravillas por medio mío si yo soy una persona demasiado vieja, o demasiado joven, o demasiado inculta, o demasiado esto, o demasiado lo otro? Mira, no importa quién seas, escúchame esto, no importa quién seas. Lo que importa es qué ha sido sembrado en tu corazón y qué está siendo sembrado en tu corazón. Si en tu corazón te estás llenando de la palabra de Dios, confía. Tal vez, mira esto, versículo 27, este hombre se acuesta de noche, se levanta de día, pasan los días, pero ¿qué sucede? Versículo 27, ahí mismo, la semilla brota y crece, aunque él no lo ve. Quiero decirte esto, si tú te estás sumergiendo en la palabra de Dios, algo está sucediendo en tu corazón, aunque en este momento no lo veas. Por lo tanto, si tú quieres que llegue ese fruto a tu vida, del versículo 29, si tú quieres que llegue ese fruto y que sea abundante, entonces necesitas llenarte de la palabra de Dios todos los días, así por ahora para ti no esté sucediendo gran cosa. Llénate más, sumérgete en la palabra de Dios porque Dios va a hacer maravillas. Porque mira, aquí hay un fruto en el versículo 29, pero ¿cuál es el fin de ese fruto? La siega. Cosecha. En otras palabras, que tu transformación se traduzca en la transformación de otros. Que Dios te use maravillosamente para salvar almas, para cambiar vidas, para restaurar a otros de maneras maravillosas, de maneras poderosas. Eso es lo que quiere hacer Dios contigo.
Cuando dice acá en el versículo 29, y cuando el fruto lo permite, se refiere al cumplimiento del proceso. Y es que aquí, si te fijas, hay un proceso, y por eso es que te decía, no te afanes si de pronto no ves la transformación que quisieras ver en tu corazón. Ahora, si tú descuidas la palabra de Dios, si para ti la Biblia es solo un libro que miras cada 8 días, o de pronto lo miras todos los días, pero unos 5 minuticos como por cumplir, pues no esperes un gran cambio, porque no estás teniendo la actitud correcta ante la semilla del reino. Pero si tú estás atento a la palabra de Dios y te estás sumergiendo en ella y te estás llenando de ella, tenlo por seguro. Grandes y maravillosas cosas van a suceder en tu vida, pero es un proceso. ¿Cuál es ese proceso? Quiero que lo observes aquí. Lo voy a poner en color verde para que te des cuenta. Habla de que una vez, lo primero que hay que hacer es sembrarla. ¿Sí? Es decir, ponerte a leer la Biblia, a estudiarla, a memorizarla, a escuchar estos sermones, a repasarlos, volverlos a ver, llenarte todos los días de la palabra de Dios. Es el primer paso, la siembra de la palabra de Dios. En segundo lugar, ya cuando la palabra, la semilla está siendo sembrada, entonces produce primero, aunque yo lo pongo acá en segundo porque estoy poniendo como primero la siembra, entonces en segundo lugar se produce la hoja, es decir, el tallo. En tercer lugar se produce la espiga. Y finalmente el fruto madura. Entonces podemos hablar de un fruto inmaduro y de un fruto finalmente maduro, para que al final haya una cosecha. ¿Cómo se traduce eso en tu vida? Tal vez algunos de ustedes estén apenas siendo sembrada la palabra y ustedes la están sembrando con anhelo, ¿sí? Entonces de pronto van ahí. Otros de pronto ya están mostrando tallo con sus vidas, es decir, ya se está viendo una transformación. Otros de pronto ya están, ya ese tallo ya está produciendo la espiga, ¿sí? Otros de pronto ya están mostrando fruto, pero es todavía un fruto inmaduro. Y otros de pronto ya están mostrando fruto maduro. Cuando una persona muestra fruto maduro es cuando ya es una persona que tiene una transformación evidente. No digo que sea completamente transformada porque nuestra vida se trata de eso, seguimos siendo transformados, pero sí ya su vida está siendo utilizada para transformar a otros y cada vez más, cada vez más. Cuando esa persona se convierte en un instrumento que impacta vidas, ahí se puede decir que es una persona que está dando fruto abundante y cosechas abundantes. Eso es lo que quiere hacer Dios en tu vida. Dios te quiere usar para eso. No te pongas a pensar con pequeñeces, no seas apocado. Dios quiere utilizarte, tus recursos, todo lo que eres. Él quiere transformarte para transformar a otros. Ahora quiero que mires esto. Si te das cuenta, este hombre no sabe cómo está sucediendo, pero está sucediendo. La responsabilidad, ¿cuál es? Sembrar y regar. Sembrar y regar. Un sembrador no siembra algo y se va y se desaparece por allá 2 meses, se va de paseo. No, él todos los días va y revisa y riega. Va y revisa y lo que tenga que hacer lo hace. Él no ve qué está sucediendo debajo de la tierra. Él no lo ve, no puede ver, pero él piensa que algo está pasando ahí y espera que algún día brote. Ten esa misma actitud con tu corazón. Siembra y riega. Siembra y riega. Siembra y riega. Y vas a ver los resultados. Vas a ver la transformación de tu vida. Y esa transformación no tiene que ver solo contigo, sino con la transformación de otros. Ahora mira esta imagen. ¿Tú sabes qué es esto? Esto que ustedes ven aquí, este puntico, dirán, no, eso es un pedacito de tierra, ¿quién sabe qué será eso? Eso es una semilla, y es una semilla diminuta, si ustedes se dan cuenta. Esa es una semilla pequeñísima, miren el tamaño de la mano y el tamaño de la semilla.
esta semillita insignificante es la semilla de mostaza. Y el Señor Jesús aquí en Marcos 4 nos dio otra parábola del reino de Dios y utilizó para la parábola la semilla de mostaza. Dice así en Marcos 4, 30 al 34. También Jesús decía, ¿a qué compararemos nuevamente el reino de Dios? Si se dan cuenta, las parábolas tratan de eso. ¿A qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo describiremos? Hay una comparación o descripción del reino de Dios en esta parábola. Y dice así, el reino de Dios es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, si se dan cuenta, nuevamente una semilla y nuevamente una siembra. Cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, después de sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas, Jesús les hablaba la palabra. Él estaba sembrando ahí y usaba estas parábolas y las explicaciones, según podían oírla. Y sin parábolas no les hablaba, pero lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Si tú piensas que Dios quiere hacer maravillas en otros, pero no en ti, entonces tú no tienes mentalidad del reino de Dios. Porque la mentalidad del reino de Dios es esta mentalidad que acabamos de leer. La mentalidad de que una pequeñita semilla se puede convertir en un árbol gigante. ¿Sí? Y no es que, esto no está queriendo decir, no quiero que interpretes esto a lo evangelio de prosperidad. Y es que yo soy un insignificante diminuto y voy a ser grande, próspero, millonario, famoso. No estoy hablando de eso. Eso pequeñito no soy yo, aunque yo soy menos que nada. Pero eso pequeñito es la palabra de Dios. ¿Cómo así la palabra de Dios es pequeñita? No, porque mira en lo que se convierte, en un árbol gigante. Lo que quiere decir es que el reino de Dios obra de una manera que a nuestros ojos es insignificante. Y es que leer la Biblia, memorizar la Biblia, meditar en la palabra, escuchar con atención las sanas prédicas de la palabra de Dios, escuchar con atención las sanas canciones de alabanza a Dios, las canciones bíblicas, los salmos, los himnos, las canciones espirituales. Es tan diminuto pensar, parece más bien tan insignificante que la vida de una persona pueda pasar de algo insignificante a de algo maravilloso por el solo hecho de que esa persona se dedicó a llenarse de la palabra de Dios, a leer la Biblia, y el mundo lo ve como locura. Esos que allá se encierran solo a leer la Biblia, a enloquecerse con ese libro. Pues obvio, el reino de las tinieblas no va a entender el reino de Dios. Y si tú eres de los que ha pensado eso, no, yo tengo cosas más importantes que hacer, yo no me la puedo pasar leyendo la Biblia. Tienes mentalidad del reino del mundo, no del reino de Dios. Porque el reino de Dios es semilla pequeñitica, plantadita, que va dando un fruto gigantesco. Es decir, que ese pecador que un día se quiso suicidar, que estaba sumido en el pecado, en la corrupción, en las tinieblas, en los vicios, en los malos hábitos, en la necedad, en todas esas cosas, empieza poquito a poquito en esa acción tan insignificante de leer la Biblia, de llenarse de ella, empieza a producirse algo gigante y por eso se convierte después en una persona que transforma a millones de personas por medio de su vida. Y Dios puede y quiere hacer eso en ti. ¿Puedes soñarlo? ¿Puedes empezar a soñar con el reino de Dios produciendo maravillas en tu corazón? ¿Puedes soñar que tu corazón es como esa tierra de Narnia donde se siembra la palabra de Dios y produce cosas maravillosas?
Quiero que tengas en cuenta esto. Y en el libro del sobrino del mago, el primero de las crónicas de Narnia, cuando toda esta historia se finaliza, Aslan le da a Diggory una manzana del árbol de la vida. Porque resulta que la mamá de Diggory en el mundo, en la tierra, en Londres, está enferma. Entonces cuando acaba toda la aventura y Aslan les dice, bueno, ya es tiempo de que vuelvan a su mundo, le da la manzana y le dice, dale esta manzana a tu mamá. Y él va, cuando ya vuelven a la tierra, a su mundo, él llega a la casa y ve a la mamá y está enferma, moribunda, los médicos la han visto y no saben qué hacer con ella, y él la saluda y le dice, mira, te traje una manzana. Y ella se la come y empieza a recuperarse, y en términos de unas semanas está completamente sana. Dice el autor que ella toca el piano, que le sirve a los demás, que decoró la casa, etcétera, etcétera, ¿sí? Y dice que cuando la mamá se comió la manzana, el niño coge el corazón de la manzana y lo siembra en el jardín de la casa, en el jardín trasero de la casa. Y se va a visitar a Polly a decirle que se había recogido unos anillos que necesitaban enterrar también en la tierra, porque eran unos anillos que habían sido usados de una manera equivocada por el tío de Diggory. Entonces los cogen y los entierran, los van a ir a enterrar donde el niño había enterrado el corazón de la manzana, y no había pasado mucho tiempo y ya estaba brotando. Habían pasado, si no estoy mal, apenas unas horas y ya estaba brotando. Entonces él dice, wow, esto no sucede en este mundo. No es porque la tierra sea sorprendente, sino porque he sembrado una manzana que venía de Narnia, ¿sí? En otras palabras, he sembrado algo que viene del reino de Dios. Y rápidamente, al cabo de unos pocos días, ese árbol crece y se vuelve hermoso. Las manzanas que da ya no son mágicas, pero es un árbol maravilloso, y las manzanas que da son deliciosas. Y un día dice la historia que un rayo cae y tumba el árbol. Eso sucede cuando ya Diggory es un adulto. Y cuando este árbol es tumbado por el rayo, Diggory dice, uy, no, yo no quisiera que este árbol lo convirtiéramos en leña para quemarla. Entonces voy a tomar la madera de este árbol y vamos a construir un ropero con esta madera. Y es en ese ropero en el que años después una niña, la niña de la imagen que les mostraba, entra por medio de ese ropero al mundo de Narnia. ¿Por qué? Porque ese ropero fue hecho con la madera del árbol que produjo la semilla de la manzana de Narnia, ¿sí? Este entendimiento de C.S. Lewis acerca del reino de Dios era maravilloso, y lo estaba transmitiendo a niños en un cuento. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que Dios no quiere salvarte para que tú sigas tu vida común y corriente. Dios quiere usarte para hacer maravillas. Sueña, ten mentalidad del reino, ten mentalidad grande del reino de Dios. Pero no es actitud positiva. No es actitud positiva. No es que tú declares y empieces a declarar cosas maravillosas. No, es que te llenes de la palabra. Estudia la palabra, sumérgete en ella, llénate de ella, porque esa es la semilla que va a producir maravillas en ti. No se van a producir maravillas porque lo declares, se van a producir maravillas porque seas transformado por medio de esa semilla del reino de Dios que es la palabra. ¿Recuerdan la semilla, no? Mírenla. ¿En qué se convierte esta semilla y por qué el Señor la usó en esta parábola? Porque miren en el tipo de árbol que se convierte. Este es un árbol que se produjo por esa semilla diminuta. Y miren, comparen el tamaño del árbol con el tamaño del carro que va en la carretera. Por eso dice el Señor que incluso aquí se hacen ramas tan grandes, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Y así como en la otra parábola leímos que cuando el fruto está maduro ha llegado el tiempo de la cosecha, es decir, ser transformado para transformar a otros, es esto mismo. Cuando las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra, es que otros están siendo beneficiados de la gloriosa transformación. Entonces el reino de Dios es un reino en el que tú eres tan transformado que
inevitablemente otros empiezan a ser transformados por medio de tu transformación, por medio de tu vida y de cómo dedicas tu vida al reino de Dios. Sueña en grande porque tu Dios es grande. Sueña en grande porque el reino de Dios es grande. Pero sueña de reino, no sueña en grande como sueña la gente de este mundo, con tener yo más casas, más cosas, más bienestar, yo. No, eso no es el reino de Dios, eso es el reino del hombre. Ya vamos a hablar de eso. Pero entonces aquí vemos este árbol maravilloso y eso es lo que quiere hacer Dios con tu vida. Dios quiere que tú seas ese árbol. Y por eso es que es necesario que se siembre y se riegue esa semilla maravillosa de la palabra de Dios. Ahora, el enemigo no está contento con esta predicación. El enemigo no está contento con el reino de Dios. Satanás no está contento con que la palabra de Dios sea sembrada, entonces él se va a oponer. Y así se le opuso a Jesucristo. Satanás quiso impedir a Jesús que él fuera útil para el reino de Dios, que él fuera y llevara la palabra. Las maravillas del reino de Dios no suceden sino por medio de la palabra, donde la palabra de Dios es predicada. Y cuando yo te digo que tú vas a ser transformado para transformar a otros, no me refiero a que te vuelvas necesariamente demasiado próspero, que puede ser demasiado popular, que puede ser demasiado influyente, que puede ser... No, esas cosas pueden o no suceder, y de eso no se trata la transformación de los demás. La transformación de los demás sucede cuando, o popular o no, tú siembras la palabra de Dios. O famoso o no, o rico o no, o próspero o no, o influyente o no, tú siembras la palabra de Dios. Las maravillas del reino de Dios son maravillas de la palabra de Dios. No somos nosotros los grandes, es la palabra de Dios la que es grande. Entonces es por medio de la predicación. Y Jesús recién se había hecho bautizar por Juan el Bautista, estaba a punto de iniciar su ministerio y se va al desierto llevado, dice la palabra, por el Espíritu, ahí en el versículo 1, a hacer un ayuno de 40 días y después de esos 40 días tiene hambre y es tentado por el diablo. Miren lo que dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. El diablo entonces lo dejó y al instante unos ángeles vinieron y le servían. Mira la oposición del diablo. Sucedió de esta forma: se opuso tentándolo, buscando que después de 40 días de ayuno y después de tener hambre, número 1, convirtiera las piedras en pan. ¿Qué es eso? Suplir una necesidad básica. La estrategia de tentación de Satanás fue por medio de suplir una necesidad básica: comer. Si eres el Hijo de Dios, convierte esas piedras en pan y come. Ya debes tener mucha hambre, ven y comes. Esa fue una primera estrategia. Una segunda estrategia fue cuando lo llevó a la parte más alta del templo. Dicen algunos comentaristas que el pináculo del templo era un lugar de más o menos 180 metros de altura. Era algo altísimo. Y lo lleva allí y le dice: arrójate, porque escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Aquí la tentación yo veo que sucede
en por lo menos dos formas con un mecanismo que hay que prestarle atención. En primer lugar, lo está llevando a sembrar como una especie de desconfianza en Dios. ¿Cómo así? Está diciendo, arrójate, pon a prueba a Dios para que Él envíe ángeles a rescatarte. ¿Eres el Hijo de Dios? Demuéstralo. Demuestra que Dios te va a salvar. Pareciera que le estuviera pidiendo que pusiera su confianza en Dios, pero no, es todo lo contrario. Está queriendo sembrar duda de Dios. ¿Será que me lanzo y me salva? Voy a demostrarles que sí me va a salvar. ¿Sí? La respuesta de Jesús es: no tentarás al Señor tu Dios. Y esto sucedió porque el pueblo de Israel en los tiempos de Moisés hizo eso. Puso a prueba a Dios, tentó a Dios. ¿Y cómo fue? En varias ocasiones lo hizo, pero una de ellas fue: Señor, ya hemos visto que nos has alimentado con maná, ya hemos visto las 10 plagas de Egipto, ya hemos visto que abriste el mar en dos y cruzamos en tierra seca, pero tenemos sed. ¿Será que es que no puedes hacer algo? Tenemos ganas de carne. ¿Será que es que no puedes hacer algo? ¿Será que es que no nos puedes demostrar tu poder? Y era lo que se la pasaban haciendo los fariseos en los tiempos de Jesús, que se le acercaban y decían: ¿qué señal puedes hacer para demostrarnos que tienes autoridad de hacer estas cosas? Es ese corazón que está diciendo: Dios, dame una señal, muéstrame que tú sí puedes hacer esto. Olvidando así todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Es Satanás el que está detrás de eso. Busca que Dios te demuestre que Él es Dios. Y eso es tentar a Dios, eso es tentar a Dios. Dios es Dios en todas las circunstancias de mi vida. Yo puedo estar pasando por circunstancias difíciles, pero yo no estoy buscando a ver si Dios: Señor, haz un milagro, demuéstrame que tú eres Dios, demuéstrame que eres poderoso. Qué equivocado, no, Él es Dios, siempre Dios. Si Él hace un milagro en mi vida de esta manera o de esta otra, o hace el milagro de una manera que yo no pueda percibir, o incluso si no hace un milagro, Él sigue siendo Dios. Él no necesita demostrarle a nadie que Él es Dios. Entonces esa es una primera, como sembrar en Cristo una desconfianza en Dios. En segundo lugar es crear la necesidad de producir un espectáculo, cosa en la que muchas iglesias han caído hoy en día, y es que piensan que si no hay espectáculo, que si no hay milagro, entonces la gente no va a creer en Dios, y resulta que la gente cree en Dios es por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, por la convicción que Él produce, no por milagros que Él haga. Ahora, Él sí hace milagros hoy en día, y Dios quiere hacer milagros por medio tuyo, de diferentes maneras, no sé cómo. Pero aquí este espectáculo es como: arrójate, para que cuando te arrojes y los ángeles te salven, todo el mundo diga: ¡wow! Este es el Hijo de Dios. Pero ese no es el mecanismo. Ese no era el plan de Dios. Y cuando tú quieres hacer algo sorprendente para que todos digan wow, no estás creyendo, no estás entendiendo. Dios no quiere que tú seas sorprendente, Dios quiere que tú seas fiel. Dios no quiere que tú hagas cosas sorprendentes, las cosas sorprendentes las va a hacer Él. Tú lo que tienes es que ser fiel. Esta era una gloriosísima oportunidad para que Jesús demostrara que Él era el Hijo de Dios, pero ese no era el método, ese no era el medio. Tengamos en cuenta esto. Satanás procura muchas veces imitar la obra de Dios con medios muy equivocados que te alejan de Él, y Jesús tenía ese discernimiento. Y mira, fuera de eso, la sagacidad de Satanás.
Aunque aquí Jesús le está respondiendo y él, como Jesús es el rey de su reino, ¿con qué va a atacar? ¿Con qué se va a defender? Con la semilla. Él está luchando en contra de la tentación con la palabra de Dios. Escrito está. Pero entonces Satanás, tan sagaz que es, en la segunda tentación del versículo 6, le dice y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo porque escrito está. Y este es el mecanismo que usa. Les había dicho que acá en esta tentación veo yo dos objetivos: el de la desconfianza en Dios, el de sencillamente producir un espectáculo. En tercer lugar, o no en tercer lugar, sino el mecanismo por el cual él quiere lograr esto es distorsionando la palabra de Dios, es decir, sacándola del contexto. ¿Y por qué digo que él está haciendo esto? Miren que él dice acá: escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Él está aquí citando el Salmo 91, 11, 12, versículos 11 y 12. Entonces Satanás se pone bíblico y muchas veces él va a hacer eso en tu vida. Él va a querer coger alguna forma en que tú creas la palabra de Dios para pecar, que uses la palabra de Dios para obedecerlo a él y no obedecer a Dios. ¿Y eso cómo lo hace? Sacándola del contexto. Y el Salmo, mira lo que dice: a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Acá hay una división y aquí es donde está el hueco. Mira lo que dice realmente el Salmo. Dice: pues él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti. Y lo que hace Satanás es brincar acá: y en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Satanás está omitiendo esta parte: para que te guarden en todos tus caminos. Creo que es así, ¿no? Venga, verificamos. A sus ángeles te encomendará. Sí. Él dará sus órdenes a sus ángeles acerca de ti. Y lo que Satanás omitió fue esto: para que te guarden, y lo que quiero resaltar es esto: en todos tus caminos. ¿Qué quiere decir este salmo? Que Dios va a enviar a los ángeles a guardarte en el camino en el que tú andes, sin buscarlo. ¿Sí? En otras palabras, yo sé que el Bronx, el barrio Bronx en Bogotá, es de lo más peligroso que puede haber. Yo no voy a ir allá a decir, como la Biblia dice que Él enviará a sus ángeles, entonces me voy a ir a meter allá y que el Señor me proteja. No, porque Él me guardará es en mis caminos, es decir, en mi vida cotidiana en la que yo camino como hijo de Dios, obedeciendo a Dios, o incluso a veces fallando, incluso a veces cayendo. Él me guardará en los caminos en los que yo sencillamente ando por naturaleza, no porque yo vaya neciamente a meterme. Si yo voy y me meto a una discoteca y se arma una pelea y alguien lanza una botella y me golpea en la cabeza, no es que Dios sea malo, es que yo no debía estar allá metido, ¿sí? Entonces Jesús no tenía ninguna razón para arrojarse del pináculo del templo. Él no tenía razón de suicidarse. Pero Satanás se lo quería hacer ver muy espiritual, porque omitió esta parte. Entonces date cuenta, ¿por qué es importante que te pongas a estudiar la palabra de Dios? Cuando tú veas palabra de Dios y no la entiendas, la luz no la vas a encontrar en internet. ¿Sabes dónde vas a encontrar la luz? En la misma palabra de Dios. Necesitas llenarte de la palabra de Dios para detectar las artimañas del diablo. Dios quiere hacer maravillas en tu vida y Satanás te va a tentar de muchas formas. Si regresamos aquí al primer texto, ya habiendo visto la tentación de, nos falta una tentación más.
que dice acá en el versículo 8. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está. Nuevamente él sigue combatiendo con el arma del reino de Dios, con el escudo del reino de Dios, que es la palabra, y dice: al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Aquí la tentación en este lugar es una tentación con la gloria terrenal, y él la rechaza porque sus ojos no están puestos en eso. Cuando termina esta tentación dice que el diablo lo dejó, y al instante unos ángeles vinieron y le servían. Casualmente se cumplió el Salmo 91. Realmente Dios sí envió ángeles y le sirvieron. ¿Pero por qué? Porque Jesús estaba en sus caminos. Jesús estaba en sus caminos, estaba ayunando, estaba preparándose para el ministerio, y ahí vino el diablo a querer poner tropiezos, y el Señor lo guardó. Muy bien. ¿Cómo hace Satanás esto contigo? Pues de esta misma forma, la estrategia es la misma, pero en el primer texto vemos unos obstáculos que habíamos hablado hace 8 días, hoy solo los voy a mencionar. El punto es este, que ¿cómo logras tú que Dios realmente trabaje en ti para que estas maravillas que hoy estoy diciendo se cumplan en tu vida? Dios quiere que tú te esmeres en oír y aceptar la palabra de Dios. Y eso va a producir que algunos de ustedes den fruto al 30%, al 30 por 1, si lo utilizamos en este lenguaje. Otros van a dar fruto al 60 por 1 y otros van a dar al 100 por 1. No todos dan fruto de la misma manera. ¿De qué depende? ¿De qué tan bonito es? ¿De qué tan inteligente es? ¿De qué tan adinerado es? ¿De qué tan popular es? No, depende de qué tanto oye y acepta la palabra, porque eso es lo que lo lleva a producir fruto. Pero Satanás te va a intentar distraer. ¿Por medio de qué? Primero, pues obviamente por medio de todas sus artimañas. Entonces, si tú quieres que Dios haga maravillas en tu vida, tienes que llenarte de la palabra de Dios y aceptarla, sembrar y regar, sembrar y regar. Pero ten en cuenta que Satanás, uno, no se va a quedar quieto. Que además vas a tener que enfrentar, número 2, aflicciones. Número 3, persecuciones por causa de la palabra. Y eso va a intentar detenerte. No te detengas. Número 4, las preocupaciones de este mundo. Tu trabajo, tu profesión, tu familia, tus urgencias, tu salud. Todo eso va a intentar desviarte del camino. No lo permitas. Quinto, el engaño de las riquezas o la gloria terrenal. También van a intentar desviarte. Sexto, los deseos de las demás cosas. Esos son tus enemigos que quieren impedir que tú des fruto, ya sea al 30, al 60 u ojalá al 100 por 1. Ojo con esos enemigos. Ten cuidado con Satanás. Ten cuidado con retroceder cuando venga la aflicción. Ten cuidado con retroceder cuando venga la persecución. Ten cuidado por dejarte ahogar por las preocupaciones de este mundo, por el engaño de las riquezas o por los deseos de las demás cosas. Dios quiere hacer maravillas en tu vida, pero en últimas depende de ti. Escúchame bien. Dios quiere hacer maravillas por medio tuyo. Pero en últimas, depende de ti que eso suceda. De cómo vas a mantenerte firme en la palabra de Dios, resistiendo las distracciones, resistiendo las tentaciones. Y cierro con este texto.
para que reflexiones. Es casi una parábola del apóstol Pablo en la carta a Timoteo y dice, ahora bien, en una casa grande, y Pablo de lo que está hablando aquí es del reino de Dios. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay, número 1, vasos de oro, número 2, vasos de plata, sino también, número 3, vasos de madera, número 4, vasos de barro. Unos de estos son para honra y otros son para deshonra, es decir, unos son para un gran uso, usos importantes, y otros son para usos no tan importantes, usos incluso viles. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. ¿Por qué te decía que depende de ti? Porque de ti depende que te limpies de todo lo que quiera detener la transformación de tu vida y las maravillas que Dios quiere hacer en ti para transformar a otros. De ti depende. Límpiate. ¿Y cómo te limpias, Señor? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Con la palabra de Dios tú vas a ser limpiado. Así que vamos a levantar una oración en este momento. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y en este momento glorifica a Dios, alaba a Dios. Y si tienes una Biblia en tus manos, cógela, abrázala y ora, y en este momento comprométete con Dios a decirle, no me voy a soltar de este libro, voy a sumergirme en él porque yo sí quiero que tú hagas maravillas en mi vida. Oremos. Padre Celestial, hoy nos has abierto los ojos acerca de tu reino y para nosotros es un gozo porque eso es lo que tú haces con tus discípulos. Eso nos honra saber que nos estás revelando tu reino y tu reino es esta semilla maravillosa, esta palabra de Dios que se siembra, que se ha venido sembrando tiempo atrás en nuestros corazones para ser transformados, Señor. Gracias porque hemos visto gloriosas transformaciones, pero quizás hay muchísimas cosas más gloriosas que estás haciendo dentro de nosotros que aún no podemos verlas, Señor. Por eso hoy podemos decir y confiar en que vendrán maravillas para nosotros, no para nuestro bienestar, no para nuestra gloria, no para que nos acomodemos a la gloria que este mundo busca, sino para transformación de otros, para salvación de otros. Así que, Padre, yo no sé, algunos serán prosperados, otros serán dotados con grandes habilidades, otros serán sanados, otros verán enormes milagros, otros harán enormes milagros, Señor. Otros serán usados con un intelecto tremendo, otros serán usados con una sabiduría impresionante, con una influencia gloriosa. Pero, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que cada uno de los que está escuchando este mensaje sea convencido por tu Espíritu Santo a partir de hoy en la obediencia a tu palabra, en el estudio de tu palabra todos los días diligentemente, y que no se dejen distraer por las preocupaciones de este mundo, por los afanes de esta vida, por las riquezas y sus engaños, por los deseos de las demás cosas, por las persecuciones, por las aflicciones, por el mismo diablo que aún pretende sacarnos del camino. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que te reveles a ellos en maneras especiales y que de aquí en adelante podamos ver tu gloria, la gloria de tu reino, transformándolos y usándolos para transformar a otros. Oh Padre, aquí estamos. Úsanos, límpianos y lávanos para que seamos esos vasos de honra, Señor. Vasos que te glorifiquen, Señor. Aquí estamos. Henos aquí, Señor. Envíanos a nosotros, Padre. Hágase tu voluntad y venga tu reino, Señor. A nosotros y a otros por medio de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.
Que la gloria de Dios se siga manifestando en ustedes en la medida que se sumergen en la palabra de Dios y la acepten en sus corazones. Bendiciones para todos. Tengan una excelente semana.